Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué precioso mañana pasamos, ¿verdad? Espero que haya tenido un buen tiempo en la palabra de Dios esta mañana. Vamos a continuar ahora en la tarde. Espero que haya tenido un buen almuerzo con su familia, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con este precioso libro de Gálatas, capítulo 2, nos corresponde. En esta tarde vamos a leer versículo 3 al 5, si Dios nos permite. Vamos a cubrir estos versículos en esta tarde. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El tema de esta tarde le he titulado La defensa del Evangelio ante falsos maestros. La defensa del Evangelio ante falsos maestros. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, este mensaje y ayúdanos a aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Cuán precioso es, Señor, tu palabra como consejo, como guía a nuestras vidas. Ayúdanos a reconciliar nuestro ser, saber que nosotros, Señor, dependemos de la guía de tu palabra, de la voz del Espíritu Santo de Dios, guiándonos y instruyéndonos a nuestras vidas. Que este mensaje, que esta aplicación de estos versículos sea claro también a nuestras vidas, así como lo entenderemos, como el Espíritu Santo de Dios nos lo declare y revele. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La defensa del Evangelio ante falsos maestros. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio de gracia y por gracia solamente, lo cual perturbó a algunos de los judíos creyentes. Recordemos que para la mayoría de los creyentes en Jerusalén eran judíos. Todos estos creyentes judíos habían sido circuncidados desde que fueron presentados en el templo. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que de acuerdo a la cultura de los judíos, un niño nace a los 8 días tenía que ser circuncidado. Esa es la cultura, en la manera que lo hacen, ¿verdad? Y aún en este tiempo todavía hacen esto, sí, en 8 días después que el niño nace, la circuncisión. En acuerdo a la ley de Moisés, esto es lo que se lleva a cabo. Cuando ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, algunos rehusaban rechazar la religión judía. Entonces, ellos querían permanecer, ¿verdad?, en las tradiciones antiguas. Ya Cristo, ¿verdad?, hay que recibirlo como nuestro único Salvador, pero ellos querían mantener esas tradiciones. Ellos veían el cristianismo como una extensión del judaísmo, ¿verdad? Y por eso había esta confusión, ¿verdad? Incluso yo he escuchado a judíos, ¿verdad? Que han sido salvos, que yo he conversado con ellos, que tienen esta mentalidad, ¿verdad? De que, o sea, que ellos, como que hay una cuestión condicional de que si ellos entran a ser cristianos, que no se quieren identificar con el cristianismo, ¿verdad? Tienen problemas con llamarse cristianos. Entonces, ellos saben de que ellos se consuelan al decir nos volvemos más judíos a ser un cristiano, y eso es lo que ellos usan para conformarse o quizás aceptar, ¿verdad?, esta situación. Bueno, por la trayectoria que tiene, ¿verdad?, Eh, el nombre cristianos, ¿verdad? Y me imagino que ellos se les hace difícil. Yo creo que ese entonces, si todavía es un problema ahora, ¿verdad?, para ellos identificarse como cristiano. ah, este, um, Imagínese allá en el inicio del cristianismo. Era, me imagino, bien grave la situación.
So, cuando ellos aceptaron a Cristo, ¿verdad? No había problema, pero ellos no querían rechazar sus tradiciones. So, ellos veían el cristianismo como una extensión del judaísmo. So, en sus mentes, Cristo solamente había agregado nuevas enseñanzas a las ya existentes leyes y religión que ellos practicaban. So, en este contexto, si una persona deseaba aceptar a Cristo, la persona necesitaba convertirse en judío primero. Y ese era el caso en la epístola de Gálatas y el tema que se está desarrollando en esta epístola. Imagínense, tenían que serse ellos judíos primero, ¿verdad? Identificarse con judíos, ser aceptados por los judíos, circuncidarse y hacer todos estos ritos, ¿verdad? Y todas estas tradiciones, y entonces ser aceptados, ¿verdad? En la iglesia. So, vemos la defensa de Pablo con este respecto. ¿Okay? Veamos número 1, Pablo se paró firme por Tito. Y vemos en el versículo 3, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Okay. So, y aquí, bueno, habla el apóstol Pablo con referencia al tema esto de la circuncisión. So, Pablo nos menciona aquí por haber Tito estado con él, no fue circuncidado. Básicamente es lo que está aclarando. Pero sí menciona que el método que estos judíos usaban era por un acto obligatorio, ¿verdad? Eso es lo que él expresa. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, a los judíos que eran salvos, ¿verdad? Que habían sido salvados por Cristo, ¿verdad? Habían creído en Cristo. Entonces, se les obligaba, por ser judíos, a hacer lo que tenían que hacer de acuerdo a esta opinión o esta posición, ¿verdad? Confusa, doctrinal. Entonces Pablo por eso recalca de que aún siendo él griego, hablando de que era gentil, pudieran haberlo forzado aún mucho más, ¿verdad? Con más libertad, porque precisamente no era ni siquiera judío y pudo haber sido más empujado a alinearse con los judíos y quería permanecer con los judíos. Entonces, y dicen, y no fue obligado a ser circuncidado. So, el punto era que media vez estos ritos eran practicados por la persona, esto significaba que la persona se convertía en judío. Y por eso él menciona que aún siendo él gentil, no lo convirtieron a judío todavía, ¿verdad? Y por no hacer o no llevar a cabo la circuncisión. Y luego la persona podía recibir a Cristo y bautizarse para ser aceptado así en la iglesia de ellos. Entonces, por supuesto, sabemos que el apóstol Pablo enseñaba contrario a esta posición y por eso él pelea, ¿verdad? Esta tendencia de querer contaminar, ¿verdad? El precioso evangelio. So, el apóstol Pablo predica el evangelio por gracia a través de la fe, ¿verdad? Y vemos, hay mucha Biblia para eso en las epístolas que él nos enseña, que él escribe. So, Pablo permitía a la gente a seguir a Cristo sin ninguna necesidad de ir al Antiguo Testamento. Veamos lo que dice el versículo 16, el capítulo 2 aquí. Dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Verdad? Y ahí está aclarando Pablo. Esa es la posición del apóstol Pablo, ¿verdad? Que no era en base a ritos, era en base a tradiciones que el judío practicaba, que alguien, ¿verdad?, podía estar en la familia del Señor Jesucristo y ir al cielo o ser cristiano, ¿verdad? Sino que él aclara ahí, ¿verdad?, en el versículo 16, la importancia que es en Cristo
la fe que se pone en él, sabiendo, dice, que el hombre no es justificado. Hablando de que la ley no justifica a nadie, o sea, la ley es una práctica, es algo que se tiene que hacer, llevar a cabo. Entonces, el que no hace la ley o no cumple la ley, por supuesto, es condenado. Entonces dice, nosotros también hemos creído, dice. Ahí está la palabra, es bien importante. Ok, no era en base al conocimiento de la ley y hacer la ley, sino que haber creído, ¿ve?, en Jesucristo, bien claro, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ¿verdad? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Bien claro la posición del apóstol Pablo. Y este era el conflicto que había con aquellos que creían de que primero tenían que hacerse, o sea, judíos, o sea, completamente. Y entonces ya judíos y practicar todos esos ritos, entonces ya ahora pueden ser recibidos en la iglesia, ¿verdad? Como miembros de la iglesia. Esto enojaba a los falsos maestros. Por eso había esa crítica fuerte que tenían contra el apóstol Pablo, porque esta era la firme posición del apóstol Pablo. Y aquí vemos que esta posición protege a Tito, ¿verdad? Porque aún él, ¿verdad?, siendo griego, o sea, hablando del gentil, ¿verdad?, pudo haber sido empujado o forzado a decirle, tú necesitas ser judío, te necesitas practicar, ¿verdad?, los ritos judíos para aún llamarte por lo menos o estar con nosotros. Recordemos que hablando del judaísmo, hay judíos que son judíos por religión. Hay gente, por ejemplo, una raza, digamos, los mexicanos pueden ser judíos, pueden llamarse judíos, salvadoreños pueden llamarse judíos, guatemaltecos pueden llamarse judíos, pero por religión, no por descendencia de la sangre hebrea. ¿Ok? Entonces, por eso el punto aquí es de que si la persona era gentil, era más fácil hacerlo judíos porque no era de sangre, pero necesitaban convertirlo a ser religioso primero y ahora religioso recibirlo en la iglesia supuestamente cristiana, ¿verdad?, donde Cristo y los seguidores de Cristo. Entonces, ya sea por religión, ¿verdad? Ellos eran llamados judíos. Y hay gente, por ejemplo, hay gente que dice, yo soy judío, dice, se le ve esa tremenda chata y bueno, y entonces, ¿cómo es que tú eres judío? No, sí, pues soy judío de religión, practico el judaísmo. Lo que quieren decir estas personas, ¿verdad? Es posible que usted se encuentre algún día un judío que le diga, yo soy judío, pero en realidad no es de sangre, sino que es por religión y se le llama judío o ellos se llaman judíos automáticamente al practicar los ritos, ¿verdad? Y entonces no se vayan a confundir, ¿verdad? Es una cosa de sangre, es judíos, otra cosa es por religión. En este caso, Pablo estaba defendiendo, ¿verdad?, esta parte con Tito y y lo defiende. Él se paró firme contra ellos y por eso estaban enojados contra él. Vemos aquí Pablo se paró firme por Tito. Número 2, vemos a Pablo se paró firme contra los falsos hermanos. Vemos el versículo 4 y esto dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo se paró firme contra los falsos hermanos. Interesante, ¿verdad? El apóstol les llama falsos hermanos. O sea que me imagino que él usa esa expresión porque son judíos. O sea, son hermanos de sangre, ¿verdad? Pero no son hermanos en Cristo, sino que son judíos. Se oye bien contradictorio, falsos hermanos, ¿verdad? Se oye como una contradicción del apóstol Pablo, pero en realidad si son judíos, son hermanos de él,
o sea, de sangre, por raza, ¿verdad? Por la descendencia de él. Y por eso les llama hermanos, ¿no? Porque él está confundido aquí, porque les llama hermanos si son falsos, ¿verdad? Entonces, necesitamos reconocer eso. Son falsos hermanos. Estas personas eran los que mezclaban también los ritos, la ley y el evangelio de Cristo. O sea, lo mezclaban y por eso le llama hermanos. Un hombre no es salvo por señales carnales, ni por ritos o por sus propias habilidades de guardar la ley y sus reglas. Nadie puede ser salvo por guardar ritos y reglas, ¿verdad? Y pobrecito, ¿verdad? Aquellos que tienen religión y piensan que por la práctica de la religión, por encender una candela aquí, una candela allá, hacer oraciones aquí a ídolos y todo eso, piensan de que ellos van a ir al cielo de esa manera o que tienen contento a Dios de esa manera. Y por supuesto, esto es totalmente contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo practicando reglas o leyes. Un hombre no puede ganar ni hacer algo para salvarse a sí mismo. No puede. La salvación es por medio de la fe en Cristo solamente, ¿verdad? Y eso debe quedar claro, lo que la Biblia enseña. Por eso tengamos cuidado de llamarle hermanos a personas que no creen como usted, ¿verdad? Que no creen como la palabra de Dios nos enseña. Ok, uno de los elementos más importantes es que Cristo, que crean en Cristo, ¿verdad? Que Él murió, resucitó de los muertos y salva por gracia, ¿verdad? Y la salvación es por gracia, no por algún mérito, ni por reglas, ni ritos, sino que es por gracia, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo es Dios. Todos esos son puntos doctrinales por los cuales nosotros debemos de reconsiderar si estamos llamando a alguien hermano, ¿ok? Si creen igual que nosotros, aunque el católico cree en la resurrección, el católico cree en la Trinidad, el católico cree que Cristo nació de una virgen, ¿ok? Y esas son doctrinas esenciales para recibir la salvación o ser salvos. Sin embargo, aunque ellos lo creen o lo mencionan que creen en ello, ¿verdad? No viven de acuerdo a lo que ellos creen. Y eso trae confusión, ¿verdad? De todas maneras, necesitamos tomar cuidado, ¿verdad? De cuando usemos la palabra hermanos. Un hombre, dijimos, no puede ganar ni hacer algo para salvarse a sí mismo. La salvación es por medio de la fe en Cristo. Otro nombre por el cual los falsos hermanos eran conocidos era por judaizantes, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo menciona aquí en el versículo, no lo puse en las notas, pero en el versículo 14 del capítulo 2 de aquí de Gálatas, ahí al final tiene esta expresión, pero cuando dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Él usa esa expresión, pero la vemos también en Hechos capítulo 15, donde cuando ellos llegan de Antioquía, el apóstol Pablo con Bernabé, ¿verdad? Y llegan en el libro de Hechos capítulo 15, y el versículo 1 dice, estos algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok, note que si no se os circuncidara, si no hacían la circuncisión, no podían ser salvos. O sea, ellos obstruían la salvación o ponían primero la circuncisión antes de la salvación. Entonces ya eso es un grave problema doctrinal, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ellos estaban exponiendo primero un rito, ¿verdad? Una regla antes de que Cristo fuese recibido en el corazón. En la mente del circuncidado, el cristianismo era una mixtura de judaísmo y las enseñanzas de Cristo. En otras palabras,
ellos fallaban en entender que Cristo era el final de la ley. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que en Cristo se cumple la ley. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Romanos, note lo que dice la palabra de Dios, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, bien clarito. Cristo es el final de la ley. En otras palabras, ¿verdad? El apóstol Pablo más adelante en Gálatas capítulo 4 nos menciona acerca de la diferencia, o sea que la ley vino a ser como una sirvienta, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No quiero ir más allá porque nos vamos a desviar un poco del tema, pero sí, el apóstol Pablo menciona que la ley vino a ser como una sirvienta, ¿verdad? Que traía al pueblo de Dios eventualmente hasta Cristo, hasta el Mesías, ¿verdad? La ley vino a ser como sirvienta administrando el corazón, la mente, el caminar, las decisiones, la vida de las personas. La ley viene a ser como una protección, ¿verdad? Para mantener a las personas enfocados en Dios, sometidos por Dios, por la moral de Dios, conducidos por Dios y en su moral, y conducirlos hasta el momento que el Mesías venía para venir a pagar por los pecados del mundo. Entonces, es así como el apóstol Pablo lo menciona y lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, conforme vamos desarrollando. Pero es bien importante mencionar de que el Señor Jesucristo, cuando Él viene, ¿verdad?, a la escena en la dimensión terrenal, cuando Él viene, el Señor aquí, a Emmanuel, Dios con nosotros, ahí termina la ley, ¿verdad? Por eso cuando Él muere, termina la ley, cuando Él resucita, termina, o sea, ya la ley no se debe de practicar. O sea, cuando hablamos de la ley, todos los ritos que antes hacían ellos, aunque la palabra de Dios y el Viejo Testamento no deja de cambiar, no deja de ser autoridad en la vida de nosotros, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, es la moral de Dios y no cambia. Pero estamos hablando de los ritos, ¿verdad? Todo aquello que eventualmente era el prototipo de Cristo, en otras palabras, que en Cristo se cumplían todas las cosas, y eso es lo que vamos a ver próximo. Entonces el versículo 4 describe, ¿verdad?, porque el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, cuando Cristo estaba presente, hay un versículo en San Juan capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿verdad? No las tengo en la nota, pero quiero mencionárselo ahorita para conectar este pensamiento. Dice la palabra de Dios en San Juan 1, 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? La ley fue dada por Moisés, o al Señor le dio a Moisés la ley, ¿verdad? Pero una vez que Cristo vino la gracia. ¿Ok? La ley queda a un lado, pero vino la gracia y se manifestó la gracia. Entonces, y este es Cristo. All right, para tener esta conexión aquí. Luego vemos que ellos fallaban también en entender que Cristo fue el cumplimiento de la ley. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 5. Mateo 5. Dice la palabra de Dios y el capítulo 5, versículo 17. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Okay? A la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, eso el Señor no vino para hacerla a un lado solamente, ¿verdad? Sino que Él vino a cumplirla. O no solo vino solo por verla o supervisarla, ¿verdad? Sino que Él vino a cumplirla. O sea, en el Señor se cumple toda la ley, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Él está diciéndonos aquí. Y cuando hablamos de cumplir, estamos hablando de que las profecías dichas por los profetas sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el Mesías, ¿verdad? Cristo lo cumplió todo. A eso se refiere cumplir, ¿verdad? El Señor está bien claro.
Por ejemplo, uno de los cumplimientos, para que usted me entienda lo que estoy diciendo, el capítulo 1 de Mateo, esto no está en las notas tampoco, pero esto es parte del cumplimiento, hablando el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice, todo esto aconteció para que, estoy leyendo en Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, aquí esto es lo que dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? So, ¿de qué están hablando aquí? So, este hijo que está hablando y que dará a luz es nuestro Señor Jesucristo. So, cuando el Señor está diciendo, yo vine a cumplir la ley, so, esto estaba escrito en el Viejo Testamento acerca del Mesías. Entonces, Cristo cuando nació se cumplió, o sea, las profecías se cumplen. So, a eso se le llama cumplimiento, y eso es lo que el Señor está diciendo también aquí, que en Él se cumple todo lo que se escribió, ¿verdad? Desde Génesis hasta, bueno, hasta Malaquías, ¿verdad? Porque ese es el Torah, el Viejo Testamento. Entonces se cumple en el Señor. So, eso es lo que significa el cumplimiento, que toda profecía en Cristo se cumple, ¿verdad? So, ellos también, imagínense, estas cosas son tremendas de fallar, de no entender esto sobre el Señor Jesucristo y querer seguirlo. O sea, es herejía, es ignorancia y es mitad verdad. Entonces, ¿cómo pueden seguir a alguien que no conocen? ¿Verdad? Eso es bien crucial este tema. Entonces, ellos fallaban en entender que Cristo era el final de la ley. Ellos fallaban en entender que Cristo fue el cumplimiento de la ley. Ellos fallaban en entender que Cristo es el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el hombre ideal, siendo el ejemplo a seguir e imitar. So, ellos fallaban eso, de que Él era el ejemplo, el epítome del ejemplo para poder seguir y someterse a Él. Entonces, este fue el trabajo del apóstol Pablo, de ayudar a los de su nación a recibir a Cristo, porque no lo entendían, no lo conocían de esta manera. So, hacerlo conocer. So, el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo hizo conocer, ¿verdad? Él fue el que el Señor usó. Así como Dios usó, ¿verdad?, como una voz en el desierto a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Ahora el apóstol Pablo, ese es para el judío, ¿ok? Ahora el apóstol Pablo prepara como una voz, ¿verdad?, que está preparando el corazón de la gente para recibir a Cristo, que viene adentro del ser de las personas. So, Juan el Bautista, para que creyeran en el mensaje del Mesías que había venido, y era el que preparó para que, el momento que Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando dijo eso, para eso fue el profeta, como profeta, ¿verdad?, escogido Juan el Bautista para preparar el camino. En otras palabras, el escenario estaba ahí, el mundo estaba ahí, el Mesías estaba presente, y este varón, Juan el Bautista, era ahora como el que introducía al Señor Jesucristo, para que Jesucristo no fuera introducido por él mismo, sino que Dios usó a una voz, a un varón, para introducirlo al Señor. Eso, cuando él apuntaba el dedo al Señor Jesucristo y decía, este es el Hijo de Dios, el que, ¿verdad?, bautiza con fuego y en el Espíritu. Ok, esa importancia, Dios preparó este escenario, ¿verdad? Entonces, era importante que él era que tenían que seguir. Y incluso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? Entonces dice, yo no soy el que vino, porque ellos pensaban que era el Mesías. Dice, yo solamente soy una voz que ha venido a preparar el camino del Señor. Yo no tengo ni autoridad, ni tengo ni el privilegio de amarrarle sus zapatos. O sea, al Señor dice, yo solamente soy una voz. Gloria a Dios. Entonces, Cristo era el que necesitaba ser imitado. Este fue el trabajo del apóstol Pablo, de ayudar a los de su nación a recibir a Cristo, a hacerlo conocer, pero tenían que dejar atrás todos sus preconcebidos ritos y reglas, ¿verdad?,
religiosas que ellos practicaban. Vayamos al capítulo 3, rapidito ahí de Gálatas, para mostrarle, note esto que el apóstol Pablo está refiriéndose aquí. Después lo vamos a estudiar dentro del contexto. Pero aquí solamente para mencionar la información importante que estamos hablando. Note el capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, bien clarito, note, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que la ley propone. La ley propone hacer, ¿verdad? Pero la gracia que el Señor trajo es creer en el Señor, es recibirlo por gracia, ¿verdad? Obviamente gratuito, sin hacer, pero es creer. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. 13, Cristo, dice, nos redimió de la maldad, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que está refiriendo el apóstol Pablo aquí en este versículo 13, la clara verdad que usted y yo, ¿verdad? Como pecadores deberíamos de haber estado en la cruz del Calvario sufriendo esa calamidad y ese horrendo muerte que el Señor Jesucristo sufrió. Nosotros teníamos que haber sido azotados. Nosotros teníamos que haber sido clavados. Nosotros teníamos que haber sido, ¿verdad? Hecho todo el mal que el Señor recibió en su cuerpo. ¿Ok? Y entonces nosotros debemos haber sido maldecidos. Porque cuando el pecado entró en la tierra, esta tierra fue maldecida por el pecado. Y todo, ¿verdad? Cambió en la superficie de la tierra por la misma maldición del pecado. Son nosotros, ¿verdad? Por el mismo pecado estamos maldecidos. ¿Ok? Entonces por eso dice, maldito el que es colgado en la cruz, hablando del pecador. Entonces nosotros deberíamos de haber estado colgados ahí en el madero, no nuestro Señor Jesucristo, que Él es inocente es inocente. Entonces, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué tremenda bendición. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. ¿Ok? Y este es el Espíritu prometido que vendría. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que vendría sobre ellos, ¿verdad? Para que ellos testificaran. Y esto es lo que nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, os mandaré poder, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, dice. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, o sin el Espíritu Santo de Dios, no tenemos poder para llevar el precioso evangelio. Hablando de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que hace lo que hacemos, lo que podemos hacer, ¿verdad? Lo que estaba mencionando la semana pasada, que sin el poder del Espíritu Santo no podía ni predicar yo, ni tener el conocimiento y la habilidad de poder articular la palabra de Dios en este contexto, ¿verdad? Es en el poder del Espíritu Santo que se hacen estas cosas. Qué tremendo trabajo del Espíritu Santo de Dios, amén. Y qué lindo es la obra redentora del Señor, cómo Él va a la cruz de Calvario y el Espíritu Santo de Dios obrando, ¿verdad? Dentro de nuestros corazones. Vemos físicamente el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Crucificado en la cruz de Calvario. Vemos la obra del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestro ser. Qué tremenda bendición. Y ahí está el trabajo, el Padre, ¿verdad? Proveyendo a su Hijo, el Hijo yendo a la cruz de Calvario y el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida, la Trinidad obrando en nuestras vidas, trabajando, ¿verdad? Y haciendo lo que ellos vinieron a hacer para darnos esta vida que estamos disfrutando. Vemos dos cosas. Pablo se paró firme por Tito. Vemos Pablo se paró firme contra los falsos hermanos. Y vemos finalmente Pablo se paró firme por la verdad del Evangelio. Veamos en Gálatas ahí 2:5. Note lo que dice.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? De la verdad. Pablo se paró firme por la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio estaba en peligro de ser contaminado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no accedió a la idea de permitir que el Evangelio del Señor fuese reducido a un mensaje puramente humano e inefectivo y falso. En vez del poderoso mensaje divino, salvador, transformador y verdadero de Cristo. Él dijo, no, yo no estoy con esto, ¿verdad? Y él se paró por la verdad y él no accedió. Estamos hablando con los judíos, estamos hablando de que están, estamos hablando de que ellos hablaban el vocabulario de Cristo, hablaban lo que había pasado con Cristo, hablaba ese vocabulario, ¿verdad? Influido por los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos, el apóstol Pablo dice, no es de esta manera, no es así, ¿verdad? Y entonces él se paró firme por la bendita verdad. La verdad del Evangelio debe permanecer viva en los creyentes y los nuevos que se salvan. ¿Ok? La verdad del Evangelio debe permanecer viva en los creyentes y en los nuevos que se salvan. Cuando yo quiero decir esto, la verdad del Evangelio debe permanecer viva. La verdad del Evangelio debe de permanecer viva en nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo, ¿verdad? La verdad del Evangelio permaneció viva en él. Por eso él podía defender a Tito la posición de lo que querían o forzar o podrían haberlo forzado a él a ser circuncidado, ¿verdad? Para hacerlo primero judío y eventualmente parte de la familia de Cristo. Pero Pablo se paró firme, dijo, no, esto no va a suceder, déjenmelo en paz a este muchacho. Y luego también firme contra los hermanos, hermanos, o sea que sanguíneos, o sea, hablando de la sangre de los judíos, pero falsos en la instrucción de la verdad o del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando y que ellos también estaban endorsando, y había ¿verdad?, pleito tremendo. Y por eso vemos, ¿verdad?, la semana pasada vimos que tuvieron que ellos ir hasta hasta Jerusalén de Antioquía para arreglar este problema doctrinal. Ahora vemos a Pablo defendiendo la verdad, y entonces da gusto como el apóstol Pablo defiende aquí la verdad. Dice, los que predican el evangelio deben de estar firmes, inmovibles, para que el bendito mensaje del Señor sea recibido entre aquellos que lo necesitan, y para que el mensaje del verdadero evangelio no sea pisoteado por los que lo enseñan a los demás. Nosotros, o sea, los que predicamos este bendito evangelio de Cristo, debemos de permanecer firmes, ¿verdad? Y no vender la verdad, no regalar, o sea, no venderla en el sentido de que, ¿verdad?, comprometer la verdad. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, no está comprometiendo la verdad. La verdad del evangelio por sí no es recibida fácilmente. Existe mucha confusión, existe mucha mentira e ignorancia. De por sí tenemos ese problema. Imagínense cuánto cuesta compartir el evangelio y que alguien venga a recibir a Cristo y que alguien venga a la iglesia y que alguien se le discipule y que alguien crezca para a vivir para el Señor. ¿Cómo cuesta este proceso? ¿Cómo cuesta? Imagínense. Entonces, y si por culpa de nosotros mismos que estamos tratando de traerlos nosotros mismos, los empujamos a que no vengan o que no sigan fieles al Señor, ese es un tremendo problema, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos fervientes del Señor, compartimos el evangelio, debemos de estar firmes también y alimentar también nosotros con la verdad, ¿verdad? Si vamos a estar produciendo otros cristianos. La verdad del evangelio por sí no es recibido fácilmente.
So existe mucha confusión, mentira e ignorancia. Entonces, cuando la verdad ha hecho su entrada en el corazón de alguien, es un milagro. De verdad, es un milagro. Para mí, yo le llamo el más poderoso milagro en la vida moderna que nosotros podemos ver de Dios, de Cristo, es una persona salva, o sea, convertida 100%. ¿Okay? Que podamos ver que Dios lo ha transformado. Ese es el milagro más poderoso que se puede manifestar en nuestros tiempos. Que después de haber sido un drogadicto, una persona, el Señor lo transforma tremendamente. Después de haber sido una prostituta, lo transforma tremendamente a esta persona. Un criminal lo transforma el Señor. ¿Verdad? Alguien que ha sido un mujeriego tremendo, lo transforma el Señor. Que alguien que ha sido un tremendo pecador, tremendo, andado hasta arrastrándose tremendamente con el pecado, tremendo, ahora vive para el Señor. Eso es el milagro más precioso que podemos contemplar del poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero para poder ver esto necesitamos estar firmes, porque la gente, o sea, obviamente anda deseosa buscando la verdad. Hay millones y millones de personas buscando la verdad. Pero la verdad es bien difícil transmitir porque hay mucha ignorancia y hay mucha mentira en el mundo. Entonces la gente dice, ¿dónde está la verdad? ¿Cuántas Biblias, diferentes Biblias? ¿Cuántas iglesias, diferentes iglesias? ¿Cuántos movimientos que hay religiosos diferentes? Entonces hay mucha mentira, hay mucha confusión. Y entonces, ¿cómo podemos ser más efectivos con la verdad que tenemos? No una de las verdades, sino que la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Quien vino a traernos esta preciosa verdad. Por eso el Señor dice, yo soy la verdad, la vida. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando la verdad ha hecho su entrada en el corazón de alguien, es un milagro en sí. Por eso es necesario permanecer en Cristo firmes. Quiero darles un versículo aquí en 1 Timoteo, capítulo 3. Observen cómo el apóstol Pablo menciona dónde la verdad es presenciada. ¿Okay? 1 Timoteo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Okay? Note, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí está, note, columna y baluarte de la verdad. Eso, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Estamos hablando de pilares que sostiene la verdad. Entonces, ¿y quién es la iglesia? Pues la iglesia es usted y yo y todos los hermanos que venimos y nos congregamos y recibimos las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Y la sabiduría que ahorita estamos recibiendo de la palabra de Dios. Se nos ha delegado a nosotros, ¿verdad? La iglesia, usted y yo y todos los hermanos, ¿verdad? Que nosotros somos los pilares que sostenemos la verdad. La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Son nosotros individualmente, ¿verdad? Debemos de sostener firmes la verdad, donde quiera que vayamos, la verdad del Evangelio, el testimonio de Cristo, hablando de la verdad del Evangelio, ¿verdad? El cumplimiento de lo que se cumplió en Cristo, ¿verdad? Esa es la verdad del Evangelio. Entonces el Señor murió, padeció todo lo que padeció, resucitó de los muertos y Él ha perdonado a aquellos que creen en Él y la promesa de que estaremos con Él eternamente. Esa es la verdad del Evangelio. Pero necesitamos estar firmes como seguidores del Señor Jesucristo. Necesitamos entender que se tiene que pagar un precio. O sea, así como el Señor Jesucristo pagó un precio para que el Evangelio precioso fuese disfrutado por las almas. O sea, los que hemos sido salvos disfrutamos este precioso Evangelio. O sea, el bendito, no estamos hablando solamente del mensaje, estamos hablando el beneficio que hay en el mensaje, ¿verdad? Y lo que el Señor nos ha proveído a través de su muerte es el preciosa vida eterna. Y entonces ahí estamos disfrutando este beneficio. Y este beneficio debe estar firmes en nosotros, pero este beneficio también otros lo necesitan. Entonces,
se tiene que pagar un precio, se tiene que vivir, o sea, en la verdad. Por eso es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, seamos responsables de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que actuamos, cómo trabajamos, dónde vivimos, cómo mostramos cómo presentamos nosotros la verdad del Evangelio. Y yo eso tengo bien claro en mi ser. Del momento que yo me levanto de mi cama, ¿verdad? En las mañanas, estoy siendo un sostenedor de la verdad, o sea, baluarte de la verdad del Evangelio. Y yo sostengo desde el momento que me levanto, enfrente de mis hijos, enfrente de mi esposa, enfrente de los que viven alrededor mío. Tengo que mostrar esta firmeza, esta verdad del Evangelio, ¿verdad? Con los que me ven, y en mí, en mi ser, individualmente, saber dónde yo estoy parado, saber de que no estoy, ¿verdad?, jugando con las cosas de Dios, y saber que estoy firme individualmente, ¿verdad?, siguiendo el bendito plan de la verdad del Señor para que otros puedan escuchar. Note que importante, Pablo precisamente murió por esta verdad. Nosotros vemos que Pablo aquí en el capítulo, en 2 de Timoteo, vemos de que él entregó su vida, fue decapitado por la verdad. ¿Okay? Pero también Cristo murió por esta verdad que predicamos. El Señor murió por la verdad. Él fue perseguido, él fue muerto porque él decía, yo soy, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el que ha venido a redimir, al mundo de los pecados. ¿Okay? Él murió por la verdad, por esta verdad. Y esta verdad es la que Pablo también pagó por su vida. Con su vida, perdón, él, ¿verdad?, expuso su vida para que el precioso evangelio, de la verdad del evangelio, fuese expandido en todo el mundo conocido en el tiempo del apóstol Pablo. Pablo se paró firme por la verdad del evangelio. ¿Está usted parándose firme con la verdad del evangelio? Acuérdese que es una gran responsabilidad en su comunidad, con sus familiares, con sus vecinos, con sus coworkers donde usted trabaja, ¿verdad? Los compañeros de trabajo. Tenemos una gran responsabilidad de estar firmes, ¿verdad?, en este bendito beneficio del evangelio precioso. La defensa del evangelio ante los falsos maestros, necesitamos nosotros ser consistentes de esta verdad. Amén. Le animo a que seamos firmes y donde quiera que estemos, que no paremos de hablar del bendito evangelio y la verdad del evangelio, que tanto lo necesita este mundo. El mundo, hermanos, no necesita un nuevo sistema de gobierno o un nuevo sistema económico o un nuevo sistema de tecnología. El mundo necesita la verdad del evangelio en sus vidas. All right? Y todos lo necesitamos. Okay? Espero que haya sido esto de bendición. Ojalá que usted comprenda la importancia de este tema tan precioso que el apóstol Pablo está desarrollando del evangelio aquí. All right? Dios me los bendiga. Pasen una feliz tarde.